¿estamos listos para lo que Dios hoy quiere hablarnos? ¿Estamos listos? Bueno, unos cuantos por ahí están listos. De mi parte, sí estoy listo y preparado para transmitirte lo que creo Dios me dijo que te dijera. Es algo que he estado analizando profundamente porque debe ser frustrante para cualquiera de ustedes que se levanta temprano un domingo, que desayuna, se alista, se echa un poquito de su perfume, de su splash favorito. En el caso de la familia Bello, ellos vienen desde el Cádiz, Colón, todos los domingos hasta acá a escuchar algo de parte de Dios. En general, para todos ustedes, debe ser frustrante a lo mejor que asistan, se levanten temprano y vean a alguien de pronto improvisando o alguien que de pronto está viendo qué decirles. Entonces Dios ha tratado mucho conmigo y me tienen aquí estudiando, preparando, leyendo. Estoy mejorando mi dicción, mi forma de hablar, mi oratoria para poder llegar a cada uno de ustedes. Así que esta mañana estoy listo para transmitirte, como digo, lo que Dios creo me dijo que te dijera. Hay comida fresca, no hay nada recalentado, no hay nada algo ahí como que de pronto los va a dejar con hambre. Como digo, debe ser frustrante que alguien entre y salga tal cual como entró. Entonces, ¿estamos listos? Yo estoy listo. ¿Están listos ustedes? Hay comida fresca, hay pan fresco esta mañana. Bueno, el inspector Jimmy, desde que tengo uso de razón, mi padre siempre se ha desempeñado como docente, inspector en varios colegios. Y bueno, la crianza que me dio mi padre fue dura, estricta. No era que era un ogro ni un salvaje, aunque mi madre dice que sí, pero la manera en la que él me crió fue muy severa. Recuerdo que en una época de mi niñez vivíamos en una casa de 2 pisos y de la parte alta agarró un carro de este vuelo de plástico y del segundo piso, ¡pax!, se hizo 1000 pedacitos en mi cabeza. No me partió la cabeza, sí me quedó un chichón ahí que me duró una semana, pero algo había hecho, alguna malcriadez de pronto de muchacho, pero era bien duro para castigarme. Recuerdo ese famosísimo boyero cuero de vaca que no sé a quién se le habrá ocurrido la genial idea de, en vez de coger ese cuero y hacerle un chicharroncito, no, el cuero de vaca, de chancho, de cerdo, lo secaban y lo hacían un lindo boyero finito con el que aquí tengo todavía una seña que me dejó, que me marcó. Pero nos castigaban, no solamente era mi padre. En los tiempos de antes, nuestros padres eran bastante estrictos. Yo sé que muchos aquí, los que ya estamos de los 30 para arriba, veteranos, recuerdan cómo sus padres los criaban. Yo recuerdo a mis tíos también que castigaban a mis primos. Había ese castigo que cogían las tapitas de las botellitas de cola, no las de plástico, sino las otras, y las ponían boca arriba y ahí los hacían arrodillar a mis primos, los tenían 5, 10, 15 minutos para castigarlos. Ese boyero de vaca estaba, creo que en todas las casas. Ese boyero tenía Hunter, si se va viene. Yo recuerdo que en un descuido cogía ese boyero, pasaba el carro de la basura, ahí no existía Puerto Dios Naceti todavía, pasaba el carro de la basura y lo lanzaba. Se iba el boyero, según yo ya no me iba a castigar con el boyero, con ese cuero, pero al día siguiente aparecía mágicamente otro ahí en la casa. Pero los padres en ese tiempo castigaban a sus hijos de una manera dura. No hoy en día como la generación de cristal que si le ponen una mano encima ya quieren demandar al padre, demandar a los profesores en los colegios. Y son la generación de cristal que no se los puede tocar porque salen más bravos que los padres. Se enojan, se molestan. Los jóvenes hoy en día se la creen saber todas. Pero para bien o para mal, a mí en lo personal, la manera en que mi padre me castigaba hizo que en mí estuvieran principios y valores que hasta el día de hoy los mantengo. Porque recuerdo que tiempo después, ya cuando cumplí 16 años, me independicé y me fui a vivir a la ciudad de Ibarra, a mi linda sierra. Después de Ibarra pasé a Quito. Y a pesar de que vivía solo desde los 16 años,
y pude haber hecho con mi vida lo que me diera la gana, como los jóvenes hoy en día dicen, gracias a Bad Bunny. No hacía lo que me daba la gana, sino que se me habían quedado esos valores y principios que mi padre me había dejado a punta de garrote, pero ahí estaban. Y a pesar de que habían amistades que me ofrecían de pronto sustancias que sabía que no tenía que probar, yo siempre rechazaba. Gracias a Dios nunca caí en un mal vicio de drogas o alguna sustancia que después o que hoy en día me esté lamentando. Porque quedó en mí esos principios, como digo, a punta de garrote, pero quedaron esos principios y valores gracias a la crianza que mi padre me dio. Entonces, porque yo recuerdo que en el colegio mis amigos se reunían a tomar, a fumar. Yo estaba consciente de que si llegaba a mi casa con olor a trago, mi padre me desbarataba. Peor si llegaba con olor a cigarrillo, ni estuviera aquí para contárselos. Entonces yo sabía que mi padre tenía que llegar tempranito a la casa, sin olor a trago, sin olor a tabaco. Siempre fue muy estricto mi padre. Pero bueno, por otro lado tengo a mi linda madre. Ella es todo lo contrario. El amor de una madre es el único amor que se asemeja al amor de Dios, porque es un amor incondicional, que hagas lo que hagas, siempre va a estar ahí para apapacharte. Así seas el delincuente más grande, a la cárcel te va a visitar tu mamá, te hace tu comida favorita y te la lleva ahí los días de visita. El amor de madre es muy incondicional. Más sin embargo, yo siempre digo que mi madre, Dios le dio un giga extra de amor incondicional porque ella realmente saca las garras por mí. Y yo sé que todos los jóvenes, todos los hijos, decimos, es un común denominador decir, mi madre es la mejor del mundo. No hay una como tu mamacita. Todos los hijos decimos eso. Sin embargo, yo comparo, incluso hasta mi esposa la he escuchado decirle a la mamá, a mi suegra, mami, ¿por qué tú no eres como la mamá de David que siempre lo defiende así? Él no tenga la razón. Porque yo puedo decir, a ver, ese color no es morado, sino que es azul. Si yo digo que es azul, así mi mami esté viendo que es morado, ella va a decir conmigo que es azul. O sea, mi mami, si tengo que tirarme de un barranco, se tira conmigo. Entonces yo creo que Dios le dio un giga extra a mi madre. Por eso hubo algo que dije que se hizo bastante popular ahí en las redes, en TikTok, lo vi en algunos estados porque yo mencioné que si algo me pasa, quiero que en mi lápida pongan que yo los amé a todos. Porque realmente practico siempre eso, de amar incluso al que sé que está hablando mal de mí. Amo al que me maldice, al que está diciendo cualquier cosa sobre mí, yo lo amo, yo tengo misericordia. Quizás me puede enojar un momento algo que de pronto estoy escuchando que digan, pero si esa persona viene a pedirme un favor, yo se los hago. Entonces yo amo a todos, pero mi mami está en la lucha. No es que no ama a todos, sí, pero si ella escucha a alguien hablar mal de mí, olvídese que se ganó un enemigo. Así que tenga cuidado si va a decir algo mal de mí, no decirlo frente a mi mami, porque mi mami después se gana un enemigo y no queremos aquí problemas, queremos realmente poner en práctica lo que decimos, el amor. Amor a todos, porque ese es nuestro distintivo de saber que somos discípulos de Jesús, hijos de Dios, que amamos. Él nos pidió amar a los unos, a los otros, amarnos todos. Porque si solamente amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa? La recompensa viene justo cuando tú amas a esos que te maldicen, a los que te dicen cosas ahí de ti, mintiendo, murmurando, con el chisme y demás. Bueno, entonces mi mami siempre, contra todo pronóstico, ella siempre está del lado mío, siempre me defiende, siempre está ahí queriendo lo mejor para mí. Y para bien o para mal son los padres que me tocaron y yo los amo con mi vida. Siempre los he honrado, siempre he hecho, siempre los incluyo en cualquier cosa que vaya haciendo. Y de hecho, el título de hoy va en nombre de ellos, saltando de casa en casa. Algunos veían ahí el título y pensaban que iba a hablar de cualquier otra cosa menos de lo que hoy les quiero compartir. ¿Por qué el título saltando de casa en casa? Porque entre tantas anécdotas con mis padres,
Nosotros literal saltamos de casa en casa. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros siempre alquilamos. Nuestra economía nunca fue donde pudimos tener una casa propia, un terreno propio. Nosotros alquilábamos. Yo estaba sacando cuentas y números y más o menos, de lo que yo me acuerdo, vivimos en más de 15 casas, 15 o 20 casas. No 1, 2, 3, 4, 5, no. Más de 15, casi 20 casas en las que vivimos. De tumbo en tumbo, saltando de casa en casa, porque tocaba. Y tantas anécdotas, obviamente, cada que nos cambiábamos de casa, teníamos que ver dónde quedaba la tienda más cercana, ahí conocer los vecinos, nos tocaron vecinos de todos, esos vecinos cascarrabias, los vecinos chismosos, los vecinos que hacen bulla, los vecinos tranquilos, de todo. Anécdotas que vivimos con mi familia. Y era tedioso realmente para los que se han cambiado de casa saber lo que es guardar todo, trepar al carro, bajar, ordenar, limpiar. Se van dañando las cosas en el trajín, en el cambio a cambio. Pero en serio nos cambiamos de casa en casa, saltando de casa en casa desde que yo tengo uso de razón. Y esas anécdotas, esa experiencia de que de pronto saltáramos de casa en casa, sembró en mí ese anhelo, ese sueño de algún día poder comprarle una casa propia a mis padres. Eso fue algo que yo dije, no, yo no quiero que mis padres sigan saltando de casa en casa porque en algún momento van a ir envejeciendo y va a ser duro para ya alguien de una edad avanzada tener que cambiarse y cambiarse de casa. Entonces yo me propuse y tuve ese sueño de algún día poder comprarle una casa a mis padres. Lo he mencionado en varias ocasiones, pero en el tiempo de la pandemia mi padre cayó enfermo de COVID, se contagió y se enfermó drásticamente, que estuvo entre la vida y la muerte. Más del 70% de sus pulmones se comprometieron. Y realmente se lo digo con la mano en el corazón, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la mano de Dios, ese Dios de imposibles, Él no estaría aquí hoy en día. Y yo recuerdo que mientras estaba ahí entubado con todos los cables puestos, yo oré y le dije, Dios, no te lo lleves, por favor. Yo tengo aún que cumplir ese sueño de darle una casa propia a mi padre, a mis padres. No te lo lleves porque yo tengo que esforzarme y cumplir ese sueño. Dios escuchó mi oración porque a los días comenzó a recuperarse de una manera impresionante, de una manera imposible, pero ahí está ese Dios que lo imposible lo hace posible. A la semana ya estaba sin tubos, a las 15 días ya estaban por darle de alta y hoy en día Dios cumplió ese anhelo, ese sueño y él pudo vivir y experimentar hoy en día ese sueño realizado, materializado de que tengan su casa propia. Hoy ya no solamente una casa, sino también un carrito. Dios ha sido bueno y nos dio esa oportunidad, esa misericordia de hoy vivir ese sueño realizado de que ellos estén en una casa propia, que tengan un carrito propio, que no se le deba a nadie, ni a ningún banco, ni a nada. Dios ha sido muy bueno y yo en lo personal le atribuyo 100% mi éxito, hablando económicamente, empresarialmente, financieramente, yo le atribuyo mi éxito a mis padres. Porque sin darme cuenta, la palabra en Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Dios te promete dos cosas. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Tiempo después, obviamente, leía este versículo y me impresionaba. Yo dije, esto yo lo he vivido. Porque sin darme cuenta, siempre, no solamente actualmente o en el tiempo que me empezó a ir bien de pronto económicamente, honré a mis padres. Porque a veces es fácil honrar a alguien cuando tenemos los recursos. De la misma manera que de pronto, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero cuando tenemos es muy fácil bendecir, ayudar.
pero cuando no tenemos, ahí se ve realmente el corazón de las personas, porque mucha gente dice, no, cuando tenga dinero voy a ayudar a la gente. Mentira, si en lo poco que tienes no ayudas, tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. En lo poco que tuve, o de pronto en las experiencias que íbamos viviendo poco a poco, siempre compartí con ellos. Siempre los involucré en todas mis actividades. Siempre les presentaba a todas mis novias, aunque a mi madre algunas no le caían bien, algunas sí. Siempre se las presenté todas, siempre las llevaba a la casa. Siempre íbamos a comer, siempre salíamos al parque, nos íbamos al cine juntos. Somos una familia muy unida. Siempre he compartido con ellos. Como digo, al cine no hemos ido a ver películas, salimos a comer, vamos a la playa, hacemos muchas actividades juntos. Pero siempre he tenido ese sentir de honrar a mis padres. Como digo, tiempo después, leyendo la Escritura, me di cuenta de que ese versículo, Efesios 6:2, dice que honrando a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien. Te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Y a veces honrar a nuestros padres nos cuesta, porque no muchas veces nuestros padres nos han dado de pronto una buena experiencia. Hay muchos que han tenido malas experiencias con sus padres, muchos que a lo mejor no se hablan con sus padres, muchos que se enojan con sus padres, muchos que deshonran a sus padres. Pero la palabra es clara y dice que es el único mandamiento con promesa. O sea, Dios ha prometido que cuando honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien. Independientemente de si tu padre se merezca tu honra o no. Pero eso es honrar. Honrar aunque esa persona no se merezca nuestro amor, nuestra atención, nuestra bendición. Dios nos ha mandado a honrar a nuestros padres. Así tengamos malas experiencias con ellos, tenemos que honrarlos. Si queremos que nos vaya bien, claro está. En Deuteronomio 27:16 dice, maldito al que deshonrare a su padre o a su madre. Interesante. Maldito. ¿Qué es la palabra maldito? Maldecido. O sea, te estás maldiciendo cuando no honras a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 27:16. Maldito al que deshonrare a su padre y a su madre. Entonces, como yo no quiero ser maldecido, como no quiero que me vaya mal, yo entiendo que Dios a mí me ha prometido, bueno, más que prometerme o hacerlo por una promesa, saber que Dios me está pidiendo que tengo que honrar a mis padres, aunque ellos no se lo merezcan. Honrarlo. Yo sé que de pronto hay situaciones difíciles, duras, en las que a lo mejor quizás ni siquiera nos hablamos con nuestros padres. Pero estamos llamados a por lo menos bendecirlos, como lo compartíamos en la prédica pasada. No te maldigo, pero tampoco te bendigo. No, o sea, tenemos que bendecir a esa persona aunque no se lo merezca. Bendecir a nuestros padres aunque en la infancia nos hayan dado una mala experiencia. Tenemos que bendecirlos porque si no, me maldigo yo mismo. Entonces, ¿cómo está la relación con nuestros padres? Tenemos que entender este principio, que tenemos que honrar aunque no se lo merezcan. Y bueno, como digo, siempre he honrado a mis padres y en ese amor, en ese sentir que siempre he tenido. Cuando yo conocí a Cristo por allá en el 2015, yo recuerdo que mi madre, entre todas mis tías, que son como 10 tíos, para mí mi madre era la más católica, o sea, la más arriesgada a lo catolicismo. Ella tenía siempre, en esas casas donde íbamos saltando y saltando, podía faltar todo menos sus santitos. Ella en su cuarto tenía ahí una mesita, la velita prendida, los santitos, la estampita, el rosario, la virgencita, el hermanito Gregorio, todos los santos, San Juan Tadeo. Todos los santos habido y por haber estaban ahí siempre en una mesita con una velita que mi mami tenía puesto. Y en todas las casas donde íbamos saltando, como digo, ella tenía que coger su cajita y guardar todos sus santitos, pero
No podían faltar sus santitos. Y cuando yo conocí a Cristo, pues obviamente yo quiero que mis padres también experimenten esto que yo estoy experimentando. Y se me hizo difícil porque mi madre era, no, esas iglesias allá que te quieren lavar el cerebro, esos allá que son el diablo, esos que te quieren quitar el dinero. Todo lo que hoy en día podemos escuchar a la gente que de pronto no comparte nuestros mismos pensamientos, creencias a Cristo y a Dios, son de pronto los pensamientos. Dice, esos hipócritas allá tienen esos pensamientos, teníamos esos pensamientos. Entonces mi madre era una de ellas. No, ¿qué vas a creer? Que te están lavando el cerebro allá. Mami, pero vamos, por amor a mi mami, tú sabes que yo la amo. Bueno, porque eso sí, cuando yo fui tocado por Dios, cuando yo conocí a Cristo, yo fui obviamente tocado, conmovido. Y antes de eso, años antes de esa conversión, sí estaba descarrilándome bastante como joven. Empecé a tomar, a fumar, cosas que no hacía antes. Era malcriado con mi madre, yo renegaba por todo, porque yo me acuerdo que en ese tiempo vivía, cuando yo después de vivir en Quito me vine nuevamente a vivir acá a Puerto Viejo. Entonces comenzaba a renegar y gritaba por todo, me enojaba por todo, le faltaba el respeto a mi madre, le faltaba el respeto a mi padre y era un malcriado. Entonces cuando Dios toca mi vida, cuando Cristo entra en mi vida, obviamente yo arrepentido, ya obviamente empecé a dar frutos de arrepentimiento. Y me acerqué a mi madre llorando y le digo, mami, perdóname por hacerte tanto daño, perdóname por insultarte, perdóname por esto, por lo otro y por lo otro. Y yo comencé a llorar y le pedía perdón a mi madre, la abrazaba, perdón papi, perdón ñaña, y los abracé. Le pedí perdón por mis malas actitudes, por mis malos comportamientos, porque Dios había tocado mi vida. Había conocido a ese Cristo vivo. Porque cuando nosotros verdaderamente somos tocados por Dios, cuando chocamos con la cruz, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que dar cambios que se noten. Porque es cuando empezamos a ir al gimnasio, comenzamos a alimentarnos bien, evitamos el azúcar. Oye, nos paramos en el espejo y nos damos cuenta de que estamos bajando de peso. Se nota cuando empiezas a hacer dieta y ejercicio. Asimismo, cuando conoces a Cristo, tiene que notársete. Tiene que haber en ti que la gente te vea y diga, oye, esta chica es cristiana, esta chica tiene algo de Dios. Porque cuando verdaderamente eres transformado por Dios, se nota. Entonces obviamente yo llegué y le pedí perdón a mi madre, la abracé, lloré, como nunca, lloraba como un niño desconsolado, como Darita cuando no le dan teta. Lloraba y los abrazaba. Entonces obviamente mi madre vio en mí un cambio. A pesar de que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba creyendo, ella vio en mí ese cambio. Yo creo que eso le hizo sentir, después de 5 o 6 domingos, se convenció y me acompañó un domingo a un lugar como este. Justo ese domingo estaba aquí mi querido hermano de batallas y de luchas, Denis Alvarado, predicando. Mi madre llega, se sienta con mi padre, mi hermana, y ven a ese flaquito ahí, todo predicando. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer, porque nosotros, como yo digo, a la final yo me puedo preparar. Yo puedo seguir leyendo, aprendiendo, comiéndome libros con voracidad. Puedo mejorar mi oratoria. Pero yo sé que voy a llegar a tu intelecto. Puedo utilizar palabras ahí bonitas, puedo hablar bien, puedo preparar un buen sermón, pero yo solamente puedo llegar torpemente a tu intelecto. Pero es el Espíritu Santo el único que toca, transforma y que hace cambios en nosotros. Acá ni yo, ni Denis, ni Arca cambia a nadie. Nosotros tratamos de dar una buena palabra, un buen banquete para, como digo, usted salga lleno. No salga tal cual como entró, sino que salga con una palabra que diga, me llegó eso. Nos preparamos una buena comida, pero ya una vez que usted come, es el Espíritu Santo el que toca y transforma cada corazón que puede llegar hasta aquí.
Nosotros no cambiamos a nadie. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo tocó la vida de mi mami. Mi mami fue quebrantada, conoció a ese Dios vivo, a ese Dios de imposible, a ese Cristo que no está crucificado, clavado en un madero, sino un Cristo vivo, a un Cristo que resucitó, a un Cristo que venció a la muerte. Y mi mami fue tocada, fue transformada y también dio frutos de arrepentimiento, porque como digo, cuando eres tocado por Dios, cuando Cristo entra en ti, eres nueva criatura y empieza a notarse. Si no se te está notando, preocúpese o clame, diga: Dios, Señor, quiero conocerte. Porque cuando usted es tocado por Cristo, tiene que notarse. Y mi madre llegó pues y la lucha para sacar los santitos en los que había creído toda la vida. Porque son creencias con las que crecemos y obviamente se nos hacen ya una costumbre. Entonces la lucha para obviamente sacar, me acuerdo que empezó a sacar uno por uno, pero todavía dejaba prendida la velita. Yo le dije: ¿pero por qué prende esa velita? Bueno, su proceso obviamente, porque obviamente también todo es poco a poco, son cambios que van a ir dándose poco a poco, pero son cambios que así sea pasito a pasito se tienen que notar, hasta que, gloria a Dios, eliminó todos sus santos, eliminó todas sus estampitas, porque conocemos a través de la palabra que solo existe un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. No hay más. Ella entendió que para poder pedirle algo a Dios es tú y Él. No necesitas intermediarios, no necesitas el santo de aquí, el santo de allá, la virgencita y más allá y más acá. Solo es Dios, tú y Dios. Por eso todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. Ese Cristo que es el que siempre te voy a presentar. Ese Cristo el que tengo que presentarte, porque mi llamado es predicarte de Cristo. Yo no puedo permitir que salgas de esa puerta sin Cristo en tu corazón. Ese Cristo que tocó a mi madre es el que siempre te voy a presentar. Ese Cristo que tocó a mi padre, a mi hermana. Ese Cristo que trata conmigo. Como lo he mencionado, Dios ha tratado muchísimo conmigo, y aunque he sido un terco, aunque me equivoco, aunque fallo, porque también le temo a ese llamado. Bueno, tenía ese temor, y más que temor, esa gran responsabilidad que tengo de estar aquí al frente y poder transmitirte lo que Dios va poniendo en mi corazón. Es una responsabilidad que no se la deseo a nadie, al menos que tenga el llamado a levantar de pronto un lugar como este y predicar. Bueno, predicar podemos todos. Todos estamos llamados a hablar de Cristo. Pero hay una inmensa responsabilidad. Y ahora que Dios sigue tratando conmigo y me he dado cuenta de eso, digo: no, yo no sé, pero yo quiero que la gente a través de mí vea a Dios. Que todo lo que usted pueda ver que yo tenga o pueda hacer a través de lo empresarial, financieramente o cualquier cosa que yo pueda lograr, yo quiero que la gente sepa y entienda que es gracias a Dios. Porque yo solo no pude haber logrado nada. Toda la gloria y honra a Él. Yo me postro y le digo: Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por guardarme. Gracias por amarme incondicionalmente, a pesar de que a veces he querido huir a tu llamado. Pero hoy yo entiendo que si yo tengo a Cristo, tiene que notárseme. Tiene que notarse que yo tengo a Dios, y que todo lo que puedo lograr o hacer, la gente sepa que no es por mis méritos, no es por mi esfuerzo, porque yo me puedo esforzar muchísimo, pero si a Dios le place al salir de aquí, algo me puede pasar. Ya hasta ahí llegué. De nada sirvió de pronto esforzarme tanto. Es la misericordia de Dios la que me tiene firme de pie y que me permitió haber logrado ese sueño.
de comprarle una casa propia a mis padres, un carrito, y que ellos puedan de pronto vivir bien a través de lo que yo puedo hacer y a través de lo que Dios puede hacer por mí, bendecir a mis padres, honrar a mis padres. Entonces, ¿qué tal está la comida? ¿Estamos comiendo rico? ¿Estamos saciándonos? ¿O está más o menos? ¿Me faltó un poquito de sal? ¿Está rica la comida o no? ¿Le entra un postrecito más todavía? Si le entra un postrecito, bueno, aquí le va un postre por la misma ofrenda que puso un postrecito. Yo meditaba y me ponía a analizar. Yo decía, a ver, si Dios me dice en Efesios 6:2 que honrando a mi padre y a mi madre me va a ir bien y voy a ser de larga vida, o sea, Dios me está prometiendo, es el único mandamiento con promesa. Dios me promete que me va a ir bien si honro a mi padre y a mi madre. Entonces yo meditaba y decía, a ver, si Dios me bendice y me dice que me va a ir bien si honro a mis padres terrenales, no me quiero imaginar lo que me va a pasar si honro a Dios, a mi Padre Celestial, como debería honrarlo. Si solamente honrando a mis padres terrenales me va a ir bien, imagínese la bendición que va a llegar a su vida si usted empieza a honrar a Dios como tiene que honrarlo. Porque esto tiene que ser así: primero Dios, segundo nuestra familia y tercero todo lo demás. Pero normalmente nosotros, primero es todo lo demás, después nuestra familia porque hay que compartir con ellos, y por último, si es que me acuerdo, Dios, y voy al domingo a la iglesia. Así estamos a veces. Primero todo lo demás, mis compromisos, el trabajo, el hacer plata, el dinero, los videos. Después mi familia y por último Dios. Cuando tiene que ser primero Dios, segundo mi familia y tercero todo lo demás. Entonces cuando yo empiezo a honrar a Dios como tengo que honrarlo, yo tengo que entender que me va a ir bien. Porque si la promesa por honrar a mis padres terrenales es grandiosa, honrando a Dios es infinita. Como se lo mencioné en el domingo, hace 15 días, si tenemos a Jesús, si tenemos al Hijo de Dios, lo tenemos todo. Porque acá, siempre digo, o sea, Dios no es una máquina tragamonedas. Dios no es el genio de la lámpara que vamos a frotar y Él nos va a cumplir un deseo. Dios quiere que lo honremos. Dios quiere que lo pongamos en primer lugar. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llega por añadidura. Poniendo a Dios en primer lugar, el resto se añade. Pero es un principio, es una ley espiritual que yo entendiendo que poniendo a Dios primero en todo, en mis decisiones, en todo lo que vaya a hacer, Dios me va a bendecir porque somos sus hijos y porque Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para todos. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero estamos honrando a Dios como tiene que ser. Tocando un tema controversial, muy controversial. Bueno, aunque ya pasó, pero igual se lo voy a dar. Bueno, nosotros, como siempre digo, no juzgamos a nadie. Podemos hablar del pecado, podemos hablar de una situación, pero no juzgamos a nadie. Ni juzgamos a los que practican tales cosas. Pero a mí, en lo personal, como digo, es controversial. Para mí celebrar Halloween es deshonrar a Dios. Y se lo voy a explicar desde mi pensamiento, ni siquiera desde lo que es. Porque si nos ponemos de pronto a hablar a profundidad lo que es Halloween, sabemos que hay trasfondo de brujería, de satanismo, de sacrificios de sangre, de muerte, brujos y satanistas que hacen
pactos y cosas demoníacas en estas fechas. Pero muy aparte de eso, para mí, el Halloween es deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo referencial a Halloween tiene que ver con la muerte, con sangre, calaveras, fantasmas, brujos y demás. Todo lo que es Halloween es referencia a la muerte. Y yo no puedo celebrar la muerte porque yo creo en el Jesús que venció a la muerte. Yo creo en el Jesucristo que venció a la muerte, el que venció las tinieblas. Yo creo en Jesucristo que es la luz del mundo, el que vino a darnos esperanza. Entonces, si yo celebro la muerte, estoy deshonrando a Dios, porque Él nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por ti y por mí, para que tengamos vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo venció la muerte. La Escritura dice que Jesucristo lo crucificaron, murió, descendió al infierno, se paró frente a la muerte y le dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Jesucristo venció la muerte. Y yo no puedo ser partícipe de nada que sea celebración a la muerte, porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios que me ha dado vida, en un Dios que cuando yo muera me ha prometido vida eterna en los cielos, en ese lugar donde va a haber paz, donde ya no va a haber nada de lo que tenga que preocuparme, donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no tenga que preocuparme si me alcanza para pagar el arriendo, para pagar la luz. Jesucristo venció la muerte y mediante Él yo tengo vida eterna. Y cuando yo muera, tendré vida eterna. Entonces yo no puedo ser partícipe de nada que tenga que ver con la muerte. Para mí eso es deshonrar a Dios. Aunque bueno, como dije, es un tema controversial. Pero ese es mi pensamiento. Y bueno, independientemente de eso, hay muchas cosas que hacemos que deshonran a Dios. Muchas cosas. Porque la palabra pone al pecado, pone a un asesino, a alguien que mate en la misma línea que aquel que miente. Eso nos dice Dios. Hay muchas cosas que deshonran a Dios. Pero como digo, si yo aprendo a honrar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, todas las cosas, todos mis anhelos, mis sueños, mis deseos se van añadiendo. Es difícil, cuesta mucho seguir los pasos de Jesús. Esto es para valientes. No es fácil. Lindo es hablarlo y predicarlo. Lo difícil es ponerlo en práctica. Pero al menos en esos pasitos de obediencia que vamos dando poco a poco, yo en lo personal quiero que se me note. Quiero que se me note que tengo a Cristo. Quiero que la gente me mire y vea mi éxito o todo lo que pueda ver a través de mí, vea a Dios. Yo soy un instrumento de Dios y esa luz viva de aquel que venció la muerte se refleja en mí. Yo soy un espejo, soy un instrumento como un espejito. Su luz rebota en mí porque si usted ve de pronto algo mínimo bueno en mí, es Dios. No soy yo, no es Denis, no es Arca, las luces, el televisor más grande, lo que vamos a hacer porque hay algo que estamos preparando para el aniversario. Pero no soy yo, es Dios. Todo lo mínimo que sea bueno que usted vea en mí, atribúyeselo a Cristo. A ese Cristo que venció la muerte, a ese Cristo que me tocó, a ese Cristo que tocó a mi madre, a mi padre, a ese Cristo que hoy nos da la misericordia de como familia poder servirle, poder adorarlo, honrarle, cantarle juntos, asistir cada domingo juntos, porque es un privilegio. Y yo le doy gracias a Dios que aún tengo vivo a mis padres, que aún cuando mi padre estuvo en la línea delgada de la muerte,
Dios le prestó más vida. Para hoy, no solamente tener una casa, un carro, sino también ver cómo Dios está usando a este burrito para hablarle a la gente. Porque si Dios usó a un burro para hablarle a un profeta, Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros para llevar una palabra. Yo sé que mi padre se goza, mi madre se goza de ver a su hijo haciendo algo medianamente bueno para Dios, para ese Cristo que nos cambió la vida, que nos dio vida, que nos dio esperanza, que nos hace misericordia de hoy estar juntos como familia, adorándole, dándole gracias por tanto y por todo. Y si así mañana mi padre se llevara, Dios se llevara a uno de mis padres, yo voy a estar alegre y feliz. Quizás me voy a poner mal, hablando de mis padres, porque puedo ser hasta yo, pero yo quiero siempre que ellos entiendan que si de pronto a Dios le place mañana llevarme, gócense, no me lloren, alégrense, porque si tengo a Cristo yo me voy para arriba, allá en ese lugar de paz, porque todos sabemos que arriba hay paz, que hay un lugar maravilloso que nos está esperando, pero nadie se quiere adelantar. Nos aferramos a esta vida terrenal, no me quiero ir, le tenemos pánico a la muerte. Lloramos cuando alguien se va. Es duro, sí, es duro. Pero si yo tengo a Cristo, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, yo tengo fe, yo tengo gozo y tengo paz en medio de la tormenta. Porque obviamente perder a un familiar, perder a un ser querido es duro. Pero es ahí donde Dios nos reconforta. Nos da paz, tranquilidad. Aunque el mundo se nos esté cayendo a pedazos, tengo paz, tengo gozo, tengo esperanza. Así que usted hoy tiene vida, gócese. Siempre lo digo, mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza de dar cambios positivos, pasito a pasito, porque hay cosas que cuestan. Pero si tengo a Cristo, tiene que notárseme. Y ese Cristo del que siempre hablo y hablaré, porque como digo, yo no puedo permitir que usted llegue aquí y se vaya sin Cristo. Estoy llamado a predicarle de Cristo, de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del único que lo hace todo, el único que me ha prometido esperanza, el que se sacrificó por ti y por mí. Así nos amó Dios. Nos amó tanto. Tanto te ama Dios. ¿Cuánto te ama Dios? Si te lo has cuestionado, si te lo has preguntado, no lo dudes. Esa dificultad, ese problema, esa situación te está formando. Te está haciendo un carácter diferente. Pero no dudes que Dios te ama. Dios te ama tal cual eres. Jamás lo dudes. Como lo cantábamos y adorábamos, Él no nos va a soltar. Él no te va a soltar. No nos va a soltar. Y más cuando lo honramos, más cuando lo ponemos en primer lugar, Él empieza a añadir las bendiciones. No es por bueno, porque siempre digo, ser una buena persona no es suficiente. Porque si tenemos, de pronto hay mucha gente que es chévere, pero ¿qué nos diferencia de aquel que es bueno, o aquel que es chévere, o de las personas seculares que son buena gente? Lo que nos diferencia de aquellos es Cristo. Cristo en mí. Y tiene que notarse. Póngase de pie y ore conmigo. Aquellos que no han recibido a Cristo todavía, repitan después de mí. Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida para llegar contigo a la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo.
he hablado lo que creo. Tú has puesto en mi corazón que le diga a tu pueblo, que le diga a Arca, a este lugar que tú estás levantando, a este lugar que tú estás haciendo cosas maravillosas, porque eres tú, Señor. Toda la gloria y honra es para ti. No somos nosotros, eres tú. Señor, toca cada vida, toca cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, termina la obra. Yo pude llegar torpemente a su intelecto, pero tú eres el que toca y transforma, el único que llega a lo más profundo de sus corazones, que entra como espada desenvainada